En esta presentación vamos a analizar el modelo básico que rige el mejoramiento animal desde el punto de vista individual y poblacional. Además, vamos a construir el modelo completo detallando cada una de sus componentes y dando un ejemplo práctico para cada caso. A nivel individual, es decir, tomando uno de los animales o los individuos y analizando el modelo básico en él, podemos decir que todo lo que observamos de ese individuo hace referencia a lo que en el mejoramiento llamamos fenotipo. Ese fenotipo o esa expresión en el individuo tiene que ver con dos componentes principales que son el genotipo y el ambiente. La sumatoria y la conjugación de estos dos componentes hacen, en definitiva, a la expresión final de este individuo, tanto para caracteres cualitativos como para caracteres cuantitativos. Sabemos que desde el punto de vista del mejoramiento animal nos vamos a centrar en los caracteres productivos, aquellos medibles, es decir, los caracteres cuantitativos. Por ejemplo, peso al nacimiento, aumento de peso, peso al destete, circunferencia escrotal, etc. Entonces, haciendo un análisis un poco más detallado de este fenotipo o este modelo básico, podemos decir que cuando nosotros registramos los valores para cada uno de los caracteres productivos o caracteres de nuestro interés en los individuos, lo que estamos haciendo es tomar nota y registrando la expresión fenotípica de ese individuo, sabiendo que cada uno de esos valores, de esos kilos, de esos litros, de esos centímetros, tienen una componente genotípica y una componente ambiental. La componente genotípica, a su vez, está compuesta por tres factores principales o tres componentes principales: la aditividad, la dominancia y la interacción. Y a su vez, cuando hablamos de ambiente, nos referimos a todo lo que no es genético. Está bien dicho y bien interpretado que todo lo que no es genético es ambiental. Y nos referimos a esto, por ejemplo, cuando hablamos de alimentación, sanidad, el mercado, las instalaciones, el poder adquisitivo del productor, la reproducción, etc. En definitiva, podemos decir que si observamos y registramos la expresión de los caracteres productivos de un individuo, estamos hablando de su fenotipo, sabiendo que ese fenotipo tiene que ver con la genética que porta ese individuo, transmitida por sus padres, y además el ambiente, es decir, el sistema productivo y la forma de manejo de ese sistema productivo que hace que esa genética se exprese de esta determinada manera. Siempre tenemos que tener presente que desde el punto de vista del mejoramiento animal, nosotros trabajamos a nivel poblacional. ¿Por qué decimos que mejoramos poblaciones y no individuos? Nosotros mejoramos poblaciones porque el mejoramiento animal es una de las herramientas de la producción animal, que busca eficientizar los sistemas de producción. Es decir, tratar de que esos sistemas puedan producir más y mejor. Lograr esto es impactar sobre la rentabilidad de los sistemas de manera sustentable. Para poder impactar en la rentabilidad total del sistema, necesitamos modificar o cambiar lo que nosotros llamamos desde el mejoramiento animal, mejorar todos los individuos de la población, porque si el cambio solo sucediera en uno de los individuos, no habría un impacto visible, fuerte y considerable a nivel económico, es decir, a nivel de la rentabilidad de ese sistema. Por lo cual, trabajamos y mejoramos poblaciones. Ya habíamos dicho que trabajamos con caracteres cuantitativos. Esos caracteres cuantitativos, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista estadístico, podemos ver que lo vamos a graficar con una curva como esta, que es la curva normal, donde podemos analizar la expresión en promedio de cada uno de los caracteres cuantitativos que expresan los individuos de esta población. Cuando hablamos de una población, hablamos de que hay variabilidad. Los individuos que se encuentran en esta posición de la curva
no tienen la misma valoración para un determinado carácter cuantitativo que aquellos que se encuentran acá o aquellos que se encuentran en este otro extremo de la curva. Claramente, si los valores fenotípicos estarían expresados en esta recta, o en este eje, perdón, diríamos que los que se sitúan aquí, en esta altura de la curva, tienen este valor fenotípico para ese carácter. Por ejemplo, 20 kilos. Los que se encuentran alrededor de la media o en la media, podemos decir que tienen 35 kilos. Y los que se encuentran más en este extremo de la curva, podemos decir que expresan 45 kilos. Entonces, vemos que hay variabilidad, hay individuos que tienen menores kilos, por ejemplo, de peso al nacimiento, como algunos que tienen más kilaje de peso al nacimiento. Por lo cual, existe variabilidad. Y es por eso que, al haber variabilidad en las poblaciones, hablamos en términos de varianza cuando nos referimos al modelo básico. Por lo cual, hablamos de varianza fenotípica, que es igual a varianza fenotípica más varianza ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros estamos figurando en el modelo básico y poniendo en foco la variabilidad que nos permite mejorar. El hecho de que haya animales que expresen menos a nivel productivo un carácter, animales que lo expresen en mayor medida, hace que existan diferencias y variabilidad, que es lo que nos permite llevar a cabo la mejora. Si todos midieran lo mismo, no habría posibilidad de mejorar en esa población. Entonces, como bien dice el texto, se mide y se expresa mediante la varianza. Esta variación en la población. Recordemos que podemos graficar una de estas curvas para cada uno de los caracteres cuantitativos que expresan los individuos de nuestra población. También decimos, al igual que en el modelo analizado a nivel individual, que la varianza genotípica se compone por varianza aditiva, más menos varianza de dominancia, más menos varianza de interacción. Siendo el foco de atención a nivel del mejoramiento animal la varianza genotípica. Cuando implementamos un plan de mejoramiento en los sistemas productivos, lo que estamos haciendo es tratar de impactar en esta componente del fenotipo, en la varianza genotípica. La magnitud de cada uno de estos componentes, ¿sí? De cada uno de estos componentes de la varianza fenotípica, determinan en definitiva las propiedades genéticas que tiene la población que estemos analizando. Decimos que desde el mejoramiento animal tratamos de impactar y modificar los valores de la varianza genotípica. Teniendo en cuenta que la varianza genotípica tiene 3 componentes principales, lo que vamos a hacer en esta filmina es definir cada una de estas 3 componentes y ubicarlas para poder entender la importancia de cada una y el impacto que tienen en las distintas formas de llevar a cabo un plan de mejoramiento. Vamos a comenzar con la varianza aditiva. La varianza aditiva es la más importante de las 3 componentes del genotipo, de la varianza genotípica, debido a que es la única componente génica de la varianza genotípica. Pensando que es la única componente génica, podemos decir que como los padres le transmiten a sus hijos genes, la varianza aditiva siempre está presente en esta varianza genotípica, ¿sí? Siempre los padres le transmiten genes a sus hijos. Además de ser la más importante por ser la única componente génica, también podemos decir que es la causa del parecido entre parientes, ¿sí? Y la principal determinante de todas las propiedades genéticas que nosotros podemos observar en la población y las respuestas que nosotros esperamos, ¿sí? Al decir que los padres transmiten genes a los hijos y nosotros poner mucho énfasis en la elección correcta de los reproductores para dar una determinada descendencia, lo hacemos sabiendo que esos padres van a pasar varianza aditiva a sus hijos,
y de esa manera vamos a impactar a nivel poblacional mejorando los valores fenotípicos o la expresión en esa F1. Entonces, podemos decir que es la componente más importante y que se ubica a nivel génico. Entonces, a modo de ejemplo, yo marqué la aditividad o la varianza aditiva en el gen A grande. Podría haberlo hecho en el A chico, en el B grande o en el B chica. Vamos a pasar a las componentes genotípicas de la varianza genotípica, que son la varianza de dominancia y la varianza de interacción. Podemos observar que acá vemos que tenemos un signo más menos y acá un signo más menos. Esto quiere decir que estamos hablando de desvíos, ¿sí? Entonces, la varianza de dominancia y la varianza de interacción son desvíos. Pueden estar presentes o no pueden estar presentes. En este gráfico, donde observamos dos cromosomas homólogos y hemos marcado la presencia de 4 genes o, visto de otra forma, de 2 pares génicos, ¿sí? Vamos a tratar de identificar y ubicar la varianza de dominancia y la de interacción. La varianza de dominancia la vamos a marcar, o la dominancia, mejor dicho, la vamos a marcar en este par génico. También podríamos marcarla en este par génico B grande, B chica. ¿Qué es la dominancia? La dominancia es el efecto que tiene un gen sobre otro gen. Es decir, un gen enmascara parcial o totalmente el efecto de otro gen, modificando la expresión fenotípica. Si tuviéramos que marcar la dominancia, necesitamos al menos un par génico para determinar si existe este efecto o no está presente. Por lo cual, si yo solamente marcara A grande, no podría asegurar que el A grande domina a su par génico porque no sé cuál es el par génico. En caso de que yo dijera que A grande es dominante y se acompañara de otro A grande, no existiría tal efecto. Por lo cual, sí o sí necesito al menos un par génico para poder asegurar la presencia o ausencia del efecto de dominancia. En el caso de la interacción hace referencia al efecto que tiene, por cercanía, un par génico sobre otro par génico, es decir, sobre la expresión de otro par génico. Acá podríamos decir, a modo de ejemplo, que la presencia del par génico B grande, B chica en cercanía al par génico A grande, A chica modifica la expresión o el valor de este par génico A grande, A chica. Por lo cual, para hablar de varianza de interacción, tenemos que por lo menos tener 2 pares génicos, o 4 genes, dicho de otro modo, en presencia para poder asegurar si existe o no existe este efecto de interacción. Por lo cual, en este gráfico marcamos con el recuadro azul los 2 pares génicos para analizar si existe o no el efecto de la varianza de interacción.